Muy buenos días, amada iglesia. Sea la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Continuando hoy con nuestro sermón dominical, vamos a estar exponiendo una vez más en la epístola de Santiago. Pero antes de dar comienzo con esta exposición, quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Vamos a estar orando. Amado Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy, Señor, nos reunimos a adorarte y a glorificarte a ti. Hoy en tu día, Señor, nos despojamos de todo peso y nos entregamos a ti, Señor, humillándonos para que seas tú quien nos instruyas, quien nos corrijas, que nos alimentes, Señor, con tu palabra. Que seas tú, amado Dios, alabado y glorificado con cada una de las cosas que nosotros digamos y hagamos, porque es tu Espíritu Santo quien nos recuerda tu palabra y que nos da la oportunidad, Señor, de ser fieles a ti. Hoy te suplicamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para entender tu palabra y para exponerla de manera correcta. Señor, sé tú usando todas las limitaciones del predicador para tu gloria. Y sé tú hablando a nuestros corazones y transformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Hoy te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, hoy vamos a estar continuando con nuestra epístola de Santiago. Hoy estaremos exponiendo los versículos del 8 al 13 del capítulo 2. Pero quiero que tengamos presente que en nuestro último sermón estuvimos exponiendo los versículos del 5 al 7 bajo el título de ricos en la fe, en el cual Jacobo nos instruía sobre los pobres económicamente hablando, cómo al llegar al evangelio son ricos en la fe. Y que los ricos, hablando económicamente, muchas veces por su condición de riqueza y por la falta de necesidad, son los que más rechazan a nuestro Señor. Por eso nos hacía ver Jacobo que dentro de la iglesia de Cristo, y no solo dentro de la iglesia local, sino dentro de la iglesia universal, no podemos ni menospreciar a nadie, ni tener favoritismo con nadie. No debe haber ese favoritismo con aquel que económicamente está bien, como existía en la época en que Jacobo le escribe a estos hermanos en la dispersión. Y hoy en los versículos que vamos a estar exponiendo, profundiza aún más sobre el tema de la acepción de personas, de ese menosprecio que muchas veces se da. Y muestra que algo demasiado importante es el amor. Hoy nos viene a mostrar cómo o a enseñar cómo el amor es el que nos lleva o nos permite cumplir realmente la ley. Y que cuando nosotros amamos, juzgamos con misericordia. Porque juzgamos, no con el juicio del hombre, como ya nos los enseñó antes cuando nos dijo que si juzgábamos por lo que veíamos, veníamos a ser jueces de malos pensamientos. Ahora nos viene a decir cómo debe ser nuestro juicio mirando con los ojos del Señor. Quiero que me acompañen a nuestro texto base de hoy en Santiago, capítulo 2,
y vamos a leer los versículos del 8 al 13. Le pido por favor, a medida que lo vaya encontrando, se va colocando en pie para reverenciar la palabra. Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 8 al 13, donde el Señor nos dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título con el cual vamos a estar exponiendo este texto es: el amor nos permite cumplir la ley. Repito el título: el amor nos permite cumplir la ley. Y lo voy a estar exponiendo en 3 encabezados. El primer encabezado que expondremos es: el amor nos permite cumplir la ley real según las Escrituras. Y lo voy a estar exponiendo en los versículos 8 y 9. El segundo punto es: el amor nos permite cumplir la ley real en su totalidad. Y lo voy a estar exponiendo en los versículos 10 y 11. Y nuestro tercer y último punto, el Señor me permita llegar a exponerlo, es: el amor nos permite cumplir la ley real y juzgar con misericordia. Y lo he dividido así, ya que Jacobo en este texto lo que nos está mostrando es la importancia del amor para no hacer acepción de personas. Y de esta forma, cuando dejamos de hacer acepción de personas, dejamos de violar la ley y gracias al amor cumplimos toda la ley. Es lo que espero que el Señor nos permita comprender de este texto, para lo cual quiero iniciar rápidamente con el punto 1, que como les decía, le he puesto por título: el amor nos permite cumplir toda la ley real según las Escrituras. Y lo he basado en los versículos 8 y 9 del capítulo 2 de Santiago que acabamos de leer. Vuelvo y le leo los versículos 8 y 9 para que estemos en contexto. Dice Santiago capítulo 2 versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Jacobo está ampliando el tema de hacer acepción de personas. Jacobo está profundizando sobre el mandato que ha dado anteriormente de no tener favoritismo, de no darle al rico el mejor puesto y tratar al pobre de manera despectiva, incluso ofreciéndole el peor de los puestos. De esta manera cumpliremos todo lo que la ley de Dios manda, toda la ley que el Señor le dio a Moisés.
Jacobo les está escribiendo a los hermanos que han sido dispersos y que han venido siendo educados en todo el Antiguo Testamento y conocen toda la ley que Dios reveló a Moisés anteriormente. Por eso Él les está recordando que ellos, al decir que cumplen toda la ley, en realidad no la están cumpliendo. ¿Por qué no la están cumpliendo? Porque ellos, al hacer acepción de personas, estaban dejando de mostrar el amor por el cual Dios ha dado la ley. Él les está haciendo ver que esta ley que Dios ha dado para que sea gobernado el pueblo de Israel, o como dice, o como enseñamos en la cuando estudiamos el pacto mosaico, esta ley que Dios da para el reino de Dios en la tierra, y que por eso es que Jacobo ya la llama ley real. Aquí Jacobo les está haciendo ver que esta ley es real porque ha sido dada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No les está diciendo o no se está refiriendo a que esta ley es verdad o es mentira o está hablando de realidad. Aquí la palabra real no estaba siendo usada como realidad. Está siendo usada bajo el término de realeza. Hablando y mostrando a nuestro Dios como ese rey que gobierna a su pueblo. Esa ley que verdaderamente es real. Tiene una realeza única y superior a toda ley que pueda establecer un gobierno. Porque es la ley que mismo Dios ha revelado en su palabra. Esa misma ley que tenemos en la Escritura. Sin embargo, estos hermanos a quienes le escribe Jacobo, quienes creían que cumplían toda la ley, Él les está haciendo ver que no. Y ellos, quienes a su vez les está haciendo ver que es la ley que Dios ha establecido. Recordemos, este pueblo judío estaba siendo educado en las sinagogas, apenas estaba conociendo el evangelio, pero ellos ya habían sido educados en toda la ley del templo. Ellos conocían la ley de Dios, conocían los 613 mandamientos que Dios había dado, pero recordemos que los sacerdotes habían agregado una gran cantidad de leyes. Incluso ellos pasaron de los 613 mandamientos que Dios había dado, pasaron a 20.613. Habían agregado 20.000 mandamientos más, mandamientos que eran mandamientos de hombre. Y por eso Jacobo les está haciendo ver que él se refiere a los mandatos explícitamente dados por Dios, a los cuales no podían negarse a cumplir, y que todos los iban a llegar a cumplir solamente a través del amor. Solo lo podían cumplir o solo se pueden cumplir a través del amor. Y esto, recordando él, ciertamente, o podríamos decir que recordando él las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jacobo era el hermano de nuestro Señor Jesucristo y se había criado compartiendo con él y aprendiendo de él. Y lo había escuchado muchas veces, aun cuando no creía, sino hasta después que fue nuestro Señor resucitado. Pero él recuerda, con estas palabras que él está enfatizando, está mostrando o recordando las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Busquemos por favor. Mateo capítulo 22.
versículos del 35 al 40, donde el Señor nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí sabemos que está el Señor haciendo referencia o resumiendo en estos dos mandamientos todos los mandatos que Dios había dado. Es por eso que podemos darnos cuenta que Él señala no los 10 mandamientos, no señala solo el amarás a Dios, sino que muestra el amor al prójimo. Señala el amor al prójimo como algo semejante al amar a Dios. Por eso que al mencionar nosotros el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, hasta el día de hoy muchos lo llegan a conocer como el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, si miramos todo el Antiguo Testamento, no lo vamos a encontrar muchas veces como si lo encontramos en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jacobo, quien conocía el Antiguo Testamento y quien conocía las palabras que Moisés había enseñado anteriormente, cita, al igual que nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios revelada a Moisés. Sé que muchos habremos leído la Biblia varias veces y no hemos visto o no nos hemos percatado que en el Antiguo Testamento Dios da este mandamiento donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero que lo leamos porque quiero que nos demos cuenta cómo lo que nos está enseñando Jacobo no es solo palabra de Jacobo, sino que él está citando tanto las palabras de nuestro Señor Jesucristo como la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Busquemos, por favor, libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. El Señor nos dice en Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es un mandato que, como nos dice Juan en su epístola, cuando hace referencia a este amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es un mandato nuevo. No es un mandamiento solo del Nuevo Testamento, es un mandamiento que ya Dios había revelado y que este pueblo lo conocía. Estos hermanos de la iglesia despatriada de Jerusalén sabían y conocían este mandamiento. Sin embargo, como ya Jacobo nos ha venido instruyendo, no lo estaban poniendo en práctica. Esto es lo literal del texto en ese contexto. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue pasando igual en la iglesia. En la iglesia actual también se sigue dejando de poner en práctica este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Y es por eso que Jacobo
Les está diciendo que no lo están poniendo en práctica, que no están llevando a la práctica la palabra de Dios y que de esta forma la están desobedeciendo. De esta manera están desobedeciendo la ley de Dios en todo sentido. Por eso que les continúa diciendo, si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mostrando el énfasis y la importancia del amor entre hermanos. Mostrando claramente la importancia que tiene el amar a todos los hermanos en vez de tener favoritismo con uno o con otro. Haciéndonos ver que ese favoritismo nos lleva a menospreciar a otros. Y lastimosamente, muchas veces, de manera consciente o inconsciente, nosotros también tenemos favoritismo. Negando o no reflejando el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Nosotros, si amamos a nuestro prójimo, jamás le haremos maldad. Jamás pecaremos contra ellos. Creo que no existe quien pueda robarse a sí mismo, quien pueda quererse matar a sí mismo. Y hasta allá debe llevarnos este mandamiento de amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Hasta allá es donde quiere Jacobo que esta iglesia deje de tener acepción de personas amando a los demás como se aman así. Si nosotros nos amamos a sí mismos, nos amamos nosotros mismos, es precisamente de esa manera como debemos amar a los demás. Creo que a menos que haya un problema psicológico, nadie va a coger un martillo a darse por la cabeza. Sin embargo, muchas veces lo hacemos con otros. Y nosotros, quienes hemos recibido todo el amor de Dios, debemos reflejar ese amor. Debemos recordar que los apóstoles enseñaban precisamente a que hemos recibido de Dios el amor y de esta manera debemos amar a nuestro prójimo y no debemos aborrecer a ningún hermano. Esto ya lo estudiamos con anterioridad cuando estuvimos mirando la primera epístola de Juan. Sin embargo, quiero que regresemos a leer esta epístola en la cual nos duramos bastante tiempo exponiéndola. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Voy a leerle lo que dicen los versículos 20 y 21. Repito, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Donde el Señor a través del apóstol Juan nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Jacobo está acusando directamente a estos hermanos de que les falta amor. Les está diciendo claramente que no están amando al prójimo, que no están mostrando el amor que han recibido de Dios. Y seguro que aquí está citando las mismas palabras de Levítico 19. Porque el mandamiento que nos da el Señor a través de Moisés en Levítico 19 y que
todo este pueblo lo conocía, no se queda solo en amar al prójimo en el versículo 19, en el versículo 18, sino que viene hablando ya con mucha anterioridad sobre cómo debe ser el actuar de los que han creído en el Señor. Miremos nuevamente Levítico capítulo 19, pero esta vez vamos a leer un poco más atrás. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Levítico capítulo 19, versículos del 15 al 18 nos dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y ahora creo que se nos hace mucho más fácil entender lo que Jacobo nos está diciendo. Creo que ahora es más claro para nosotros mirar la importancia del amor. Mirar que al no amar a nuestro prójimo estamos transgrediendo toda la ley que el Señor ha dicho que debíamos cumplir. Al tener favoritismo y menosprecio por alguien, no estamos actuando como el Señor quiere que actuemos. No estamos amando como el Señor quiere que amemos. Solo cuando amamos realmente a nuestro prójimo, mostraremos a Cristo, puesto que nuestro actuar será como el de Cristo. Nosotros día a día debemos mostrar que somos creyentes, no solo decirlo, sino actuar como creyentes. De esta forma, mostraremos el amor. Esto nos lleva a entender un poco más lo que estudiamos los miércoles en el capítulo 16 de nuestra confesión con respecto al hacer buenas obras. Porque cuando hablábamos de las buenas obras, decíamos que una obra es buena cuando lo hacemos de acuerdo al mandato que Dios ha dado en la palabra. Cuando lo hacemos por fe en nuestro Señor Jesucristo y cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, creo que podemos darnos cuenta cómo al amar a nuestro prójimo, nuestro actuar va a ser de esa forma. Estaremos haciendo buenas obras porque lo haremos porque el Señor nos ha mandado en la palabra. Lo haremos porque por la fe que tenemos en Cristo queremos mostrar a Cristo. Y por lógica no lo haremos para la gloria nuestra, sino para la gloria del Señor. De esta manera es que Jacobo nos está mostrando que la ley que Dios ha revelado y que nos ha ordenado a nosotros cumplir, podríamos cumplirla si amáramos más. Sabemos que no la vamos a cumplir a la perfección como la cumplió nuestro Señor Jesucristo, pero la cumpliríamos mucho más de lo que la cumplimos hasta hoy. Y creo que la cumpliríamos en la totalidad, que es nuestro siguiente punto. Nuestro segundo punto es, el amor nos permite cumplir la ley real en su totalidad. Y lo he basado en los versículos 10 y 11. Sin embargo, acompáñenme a leer Santiago capítulo 2,
Esta vez vamos a leer los versículos del 8 al 11. Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 8 al 11 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora Jacobo nos lleva a un punto más allá de donde nos ha traído hasta ahora. Nos hace ver la importancia de cumplir toda la ley gracias al amor. Toda la ley que Dios ha establecido en la palabra y que nosotros regularmente decimos que es imposible que la cumplamos. Jacobo nos está diciendo, sí la pueden cumplir, si lo hacen basado en el amor. Estos hermanos que su mandato, incluso cuando Pablo habla de los judaizantes, está hablando de esta iglesia, que es la iglesia judía, y está mostrando cómo estos hombres eran demasiado estrictos en el cumplimiento de la ley. Y Jacobo les está diciendo, ustedes no cumplen la ley. Ustedes se pueden imaginar cómo se sintieron estos hermanos al escuchar que Jacobo les está diciendo que ellos no cumplen la ley, donde ellos su énfasis era el cumplimiento de la ley. Jacobo les está diciendo algo así como, cualquiera que cumple toda la ley, o que dice cumplir toda la ley, pero ofendiere o desobedeciera en un punto, haciendo referencia al amar al prójimo, les dice, se hace transgresor de toda la ley. Y esto mostrando precisamente la unidad que hay en toda la ley. Está mostrando que yo no puedo ser un creyente, que yo no puedo creer en Cristo cuando en realidad odio o tengo rencor contra un hermano. Yo no puedo decir que soy un creyente porque cumplo la ley cuando en realidad siento odio por alguien. Yo debo morir primeramente a todo ese odio, a todo ese rencor y mostrar el amor que el Señor ha mostrado para con nosotros. Es tanto que el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Miremos la importancia que tiene el amor en nuestras vidas como cristianos. Y sopesemos cómo mostramos nosotros el amor. Miremos que muchas veces decimos ser creyentes porque asistimos todos los domingos al culto. Porque nos mostramos como creyentes solo ante los hermanos. Pero en realidad muchas veces, incluso con nuestra propia familia, no mostramos el amor. Y es importante resaltar que nuestro Señor Jesucristo habló y mostró el amor que debíamos tener cada uno de nosotros para con el prójimo. Es importante que veamos que nuestro Señor, cuando habló en Mateo 22, el texto que leímos de Mateo 22, en el último versículo que leímos, en el versículo 40, y voy a leerlo nuevamente, Mateo 22, 40 dice,
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo y cumplimos toda la ley. Cumpliremos toda la ley porque realmente toda la ley se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Al amar al prójimo, trataremos de hacerle daño, trataremos de hacerle mal. ¿Será que nosotros cuando amamos a alguien, como nos amamos a nosotros mismos, tendremos esa maldad de hacerle daño a aquel ser que amamos? Si nosotros nos miramos frente a todos los mandamientos que Dios da y los sopesamos con el amor, hacemos esa comparación, por lo menos con los 10 mandamientos o con los que Dios ha establecido para que nos relacionemos como seres humanos, y los miramos basados en el amor, vemos cómo todos son fáciles de cumplir. Vemos cómo realmente el amor nos lleva a cumplir toda la ley. El amor, ese amor que hemos recibido de Dios. Porque recordemos, no todos los seres humanos pueden amar. No todos sienten el amor genuino. Ese amor que nuestro Señor ha depositado en nosotros. Cuando nosotros miramos cómo este pueblo que resaltaba incluso el día de reposo por encima de cualquier cosa, pero que nuestro Señor Jesucristo les dice que ellos, al decirle a uno de sus padres que estaba en necesidad, no te puedo ayudar porque lo que tengo es mi ofrenda al templo, ya quedaba libre de la responsabilidad con el Padre. O sea, tú puedes dejar de mostrar el amor siempre y cuando cumplas con el templo. Era algo que el Señor Jesucristo le quería señalar a este pueblo. Y que este pueblo ahora, Jacobo, cuando les escribe este texto, les está enseñando que no deben dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Y que el amor al prójimo está por encima de mis obligaciones. El amor al prójimo es lo que realmente me va a llevar a no transgredir la ley. Porque si yo no amo a mi prójimo, estaría violando toda la ley. No serviría que yo cumpla con un punto de la ley o que trate de cumplir toda la ley si en mi corazón no hay amor. El apóstol Juan en su primera epístola nos habló bastante sobre el tema del amor y nos dice que nosotros amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, si hemos recibido ese amor de Dios, ¿cómo es que nosotros no lo vamos a reflejar? Diría más de uno de los pastores que ese amor vertical que hemos recibido de Dios tiene que reflejarse de manera horizontal y debe llevarse a la práctica. No solo decirlo, sino ponerlo en práctica. No puedo hacerle yo daño a otra persona si lo amo como me amo a mí mismo. Por tanto, mi juicio para con las demás personas va a ser misericordioso. Si yo amo a mi prójimo, voy a tener misericordia para con mi prójimo. Voy a querer ayudar a aquel en necesidad. Voy a querer mostrar a Cristo por el amor que tengo de Cristo. Porque si amo a mi prójimo es porque he amado a Cristo. Es un amor que va
relacionado. Es un amor que no se puede separar. Si amo a Cristo, amo a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo es porque he amado a Cristo o porque he sido amado por Cristo. Por tanto, el amor nos permite cumplir toda la ley y juzgar con misericordia, que es mi último o mi tercer punto, y que lo he basado en los versículos 12 y 13. Nuevamente vamos a la epístola de Santiago, capítulo 2. Esta vez vamos a leer todo el texto del versículo 8 al versículo 13. Santiago, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 13 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Jacobo termina este pensamiento, esta unidad de pensamiento que empezó en el versículo 1, en los versículos 12 y 13. Y es donde ha venido hablando sobre el juicio del mundo en comparación con el juicio de Dios. En cómo el mundo juzga por lo que ve, las apariencias, y por eso nos enseñaba sobre la preferencia de cuando entra un rico y un pobre en la iglesia, sobre la preferencia o el favoritismo que se tiene para con los ricos. Y nos hablaba del juicio de Dios, que incluso ha puesto al pobre como ricos en la fe. Esto con el ánimo de mostrar precisamente lo que terminamos diciendo acá, que si hay amor, hay misericordia. Que si hay amor, si realmente amamos a nuestro prójimo, seremos misericordiosos. Que hablemos y actuemos de la manera en que Dios lo ha hecho con nosotros. Jacobo, quien no se queda solo en decirnos que hablemos, sino que también nos dice que actuemos. Que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores. Que ese amor que hemos recibido y del cual hablamos, sea mostrado. Que nos dolamos con los que se duelen, que lloremos con los que lloran, pero que también nos alegremos con los que se gozan. Porque Jacobo, quien nos ha hablado del juicio sin misericordia que hace el mundo, y que fue lo que expusimos precisamente en este capítulo 2, en el versículo 4, y quiero que recordemos un poco lo que nos dice Santiago, lo que nos dice Jacobo, en el versículo 2, capítulo 4, donde dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y aquí les está hablando precisamente cuando hacen acepción de personas. Ahora les está mostrando cómo Dios no hace acepción de personas, que también lo habló en este capítulo 2 y que también lo mostró. Ahora nos hace ver que nuestro juicio debe ser conforme a lo que Dios enseña en su palabra.
que todo lo que nos muestra la Biblia de cómo Dios actúa para con el pueblo de Israel con tanta misericordia, y cómo, aun cuando ellos y nosotros merecíamos el infierno, el Señor por su amor y por su misericordia nos ha hecho sus hijos. Él nos está mostrando como un ejemplo claro cuando nuestro Señor Jesucristo, o como cuando el apóstol Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo de cuántas veces debía perdonar al hermano que pecaba contra él, y nuestro Señor le dice 70 veces 7, y esto mostrando algo así como siempre debemos perdonar al hermano que nos ofende, mostrando el amor. O como cuando el Señor nos habló en la epístola del publicano, cuando está el publicano y está el sacerdote orando, cuando ese publicano ora en el templo y clama por misericordia, a pesar de su situación como publicano, que era de los cobradores de impuestos, de los más odiados del pueblo, el Señor tiene misericordia de él y dice que él salió incluso con más ánimo, salió con ese perdón precisamente por su manera de actuar. El Señor muestra su misericordia constantemente en la Escritura. Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó en una parábola de cómo aquel que había recibido misericordia del rey y que a quien se le había perdonado una deuda bastante alta, no fue capaz de mostrar misericordia para con aquel que le debía a él y que no tenía posibilidad de pagarle. La Escritura, y no solo Jacobo, nos lleva a que entendamos que si hay amor en nuestro corazón, que si hemos recibido de Dios ese amor y esa misericordia, daremos amor y misericordia. Es por eso que termina diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el Señor ha sido misericordioso con nosotros, y eso no lo hace que sea injusto. Nosotros debemos ser misericordiosos y debemos actuar con justicia. Quiero concluir este sermón mostrando que solo por el amor que hemos recibido de Dios es que ahora ese amor se debe reflejar al mundo. Solo de esa manera cumpliremos los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Y esto nos lleva a ser misericordiosos. Debemos tener presente que el Señor nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Somos bienaventurados cada vez que somos misericordiosos. Ya como aplicaciones, quiero dejar 3 aplicaciones, y la primera aplicación es para todos nosotros, mis hermanos. Si en verdad hemos nacido de Dios, eso nos debe llevar a amar a nuestro prójimo, y de esa manera cumpliremos toda la ley dada por Dios, por amor y en amor a Cristo. Nuestra segunda aplicación es que solo por amor podemos cumplir cada uno de los mandamientos que Dios ha dado, y de esta forma ser misericordioso. No hay manera que lo hagamos de otra forma si no es por amor. Y no hay forma que amemos si no hemos nacido de Dios. A los no creyentes,
A todos aquellos que por la misericordia del Señor han escuchado este sermón, solo quiero decirles que serán juzgados sin misericordia, como dice el texto. Porque no han sido misericordiosos para con el prójimo. Porque no han venido a Cristo. Y hoy es la oportunidad. Ven a Cristo, tú que has escuchado este sermón, porque solo en Cristo encontrarás misericordia y podrás llegar a ser un hijo de Dios, un bienaventurado. Corre a Él en arrepentimiento y fe, y la misericordia la alcanzará. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y continúe bendiciendo a su pueblo. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, gracias, gracias, amado Dios, porque tú has derramado tu misericordia para con nosotros, porque tú nos has amado, Señor. Padre, y perdónanos, porque no hemos sido fieles a ti, mostrando el amor para con el prójimo. Ayúdanos, Señor, y despierta en nosotros ese amor. Guíanos para que todo lo que hagamos sea en obediencia a tu palabra, y que lo hagamos por fe, Señor. Que de esta manera te glorifiquemos siempre. Ayúdanos, Padre, a entender que tú hoy nos has exhortado para que amemos más, para que mostremos más el amor que tú has derramado en nosotros. Guíanos, instrúyenos y danos sabiduría, Señor, para poner en práctica lo que tú nos has dado hoy, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.